Yo creo que los vamos a... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, una disculpa por el retraso, aquí son cuestiones técnicas. Y bueno, el motivo de la charla del día de hoy es precisamente para hablar sobre el tema que se está generando sobre ansiedad por el confinamiento, ¿no? Es decir, hay muchas emociones, hay muchas circunstancias que nos están eh, rodeando, que nos están afectando en el día con día. Y bueno, creo que es importante que la gente sepa y comprenda que hay una posibilidad de poder estar mejor, de poder eh, sentirse bien y no estar tan afectados, ¿no? Es decir, hay una manera de poder hacer más llevadera y más consistente esta, esta situación por el confinamiento. Hay una... Antes que nada hay que comprender y hay que centrarnos en nuestra realidad, es decir, que es importante no alertarnos, no estar tan alertados por todas aquellas circunstancias que nos aquejan en el día con día, ¿no? Todas las noticias, todo lo que nos llega, todo lo que podemos, a lo que estamos expuestos diariamente, es importante que no nos dejemos llevar por esa información, por esa mala distribución de la información, ¿no? Que al final de cuentas es importante también estar informados. Sin embargo, hay que saber cuáles van a ser nuestras fuentes de información, ¿no? Es importante mencionar también que, bueno, eh, ahorita estábamos viendo la posibilidad de poder proyectar unas imágenes. Sin embargo, ahorita estamos viendo y vamos a solucionar esa parte. Eh, les comentaba, lo importante es hablar en un inicio sobre la importancia de estar centrados en una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Esa realidad es la que diariamente estamos inmersos, ¿no? Es la información en la cual nosotros podemos ver, podemos ser partícipes, ¿no? Con los medios de comunicación, podemos ser partícipes de esta, centrarnos en la realidad, eh, porque lo vemos, ¿no? Estamos en el día a día, lo estamos viendo en el cotidiano avanzar, ¿no? Las noticias internacionales, las noticias eh, nacionales, ¿no? Lo que nuestros sistemas de salud están eh, ofreciendo, ¿no? Las conferencias diarias. Entonces creo que es importante tener un panorama, una perspectiva amplia de todo lo que estamos, en lo que estamos inmersos, porque una vez que comprendamos nosotros esa situación, es cuando nosotros vamos a poder hacer frente a, ¿no? Es decir, cuando dejamos nosotros de especular y dejamos nosotros de poder estar fantaseando, por así llamarlo, desde una perspectiva de estar suponiendo lo que puede ser. Eso va a empezar a generarnos estrés y va a empezar a generarnos angustia, sobre todo eh, en estas circunstancias, ¿no? Donde nuestras emociones y nuestros sentimientos empiezan a salir a flote, ¿no? Empiezan a estar más a flor de piel. Entonces es cuando nosotros nos vemos más afectados, ¿no? ¿Cuál es nuestro panorama? ¿Cuál es nuestra circunstancia diaria? Es decir, nuestra realidad actual. Nuestra realidad actual es que estamos nosotros enfrentando dos tipos de crisis en este momento. Es una crisis personal
y es una crisis social. Esta crisis personal es similar a la que estamos enfrentando como las que nos encontramos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, que tenemos problemas en la familia, en el trabajo, es una crisis personal. Una crisis social son, por ejemplo, aquellas circunstancias que obligan a un país, obligan a ciertas comunidades a emigrar y salir de sus lugares de trabajo, ¿no? De sus lugares donde viven. Entonces, es ahí cuando nos enfrentamos a una crisis este, social, ¿no? Sin duda, esta cuestión de la pandemia o este confinamiento por parte bueno, a lo que nos obliga, ¿no? La enfermedad del SARS-CoV-2, bueno, del virus, y que la enfermedad que provoca es el COVID-19. Vamos a centrarnos, como decía, en esta realidad. Una vez partiendo de que estamos enfrentando esos dos tipos de crisis en este momento, cualquiera de las personas que estamos en confinamiento, bueno, es importante mencionar y recalcar que al día de ayer, al 30 de abril, las cifras actualizadas a nivel mundial, y esto sin pretender ser alarmista ni nada, sino es como esa parte de poder centrarnos y poder estar enfocados en nuestra realidad. Las cifras al día de ayer a nivel mundial es que hay 3.25 millones de casos confirmados, es decir, 3.250.000 personas confirmadas con la enfermedad. Hay una tasa de recuperación de 1 millón de personas y solamente hay 231.000 muertes en todo el mundo. En México encontramos 17.800 casos más o menos. Tenemos recuperados 2.627 y tenemos 1.732 muertes. Esta es nuestra realidad, eso es en lo que nos encontramos ahora en el lugar donde yo estoy, que es Coahuila, Torreón. Tenemos al día de ayer 358 casos confirmados, 38 recuperados y 34 muertos. Esta es la realidad, eso es a lo que nos estamos enfrentando con esta pandemia, con esta situación de la enfermedad del COVID-19. Y sin embargo, esa es la realidad que no se puede ocultar, esa es en la cual estamos inmersos, esa es la situación en la cual nosotros no podemos escapar, ¿no? Sin embargo, hay parte de este confinamiento, parte de esta situación, está también el poder entender de dónde viene, cuál es el origen. Todos sabemos que es China, que es Wuhan, ¿no? Y que tiempo después de que surge la enfermedad, es cuando se le nombra como COVID-19. En un inicio se le nombraba como el virus de Wuhan o el virus de China. Entonces, como era un término muy pues un señalamiento muy directo, entonces el Comité Internacional de Taxonomía de Virus decidió cambiar el nombre y lo nombró como el coronavirus. El COVID-19 viene del Coronavirus Disease 2019, ¿sí? Es decir, es la enfermedad del coronavirus 2019. Entonces, esto es lo que nos afecta, es este virus, ¿no? el que nos afecta. Entonces, mm, ante esta situación, nosotros como personas y también nosotros como habitantes de un país y desde nuestras perspectivas, ¿no? Desde nuestros ámbitos, hemos decidido tomar medidas en la salud. Estas medidas sin duda requieren tiempo para comprender y para poder ser asumidas. Y estas realidades, estas medidas de salud requieren, como les decía, tiempo para ser comprendidas y tiempo para ser asumidas. Una vez que nosotros, por eso partí desde esta perspectiva de ver cuál es nuestra realidad, desde dónde estamos. Estamos
¿Qué es lo que tenemos que comprender? ¿Sí? ¿Cuántos, las cifras, en qué consiste, de dónde viene? Entonces, este tipo de medidas también pueden hacer una movilización de la población y eso lo estamos viendo. Estamos viendo que en muchos países se moviliza a la población, por ejemplo, invitándolos a estar dentro de sus hogares, evitando salir, estando resguardados, proteger a sus familias, ¿no? Y esto llevó a organismos gubernamentales, sociales, civiles, a crear campañas de toma de conciencia. Estas campañas de toma de conciencia eh, son las que han ayudado a, a precisamente a ir comprendiendo y asumiendo la responsabilidad. Hay quienes nos hemos topado con personas que dicen es que no creo, es que no, es que la enfermedad debe ser un invento, ¿no? Y empiezan las personas a hablar con sus teorías conspiracionistas que pues al final cuentas es otra perspectiva, ¿no? Y se respeta, ¿no? Pero sin duda hay algo que pueda afectarnos un poco más. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos a personas cercanas a nosotros, o conocidos o familiares que dicen, bueno, es que ya di positivo a la enfermedad, entonces hay mucha gente que hasta ese momento es cuando cree en la enfermedad y es cuando comienza a tomar conciencia. Entonces, hay veces que la gente no siempre así de bote pronto o de buenas a primeras eh, va a tomar acción, va a tener, porque no tiene la conciencia. Entonces es importante que al momento de que nosotros tengamos esa conciencia y podamos conocer cuál es el entorno y cuál es qué es lo que nos, nos está afectando, entonces vamos a poder comprender cuáles van a ser nuestras motivaciones. Y esas motivaciones van a estar acompañadas de indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Las campañas de toma de conciencia. La sana distancia, ¿no? Por ejemplo, el quédate en casa, y acciones como esas. Entonces ya empezamos a tomar conciencia y si estamos notando, es un proceso, ¿sí? Primero necesitamos tener conciencia, necesitamos tener conocimiento de qué es lo que nos está afectando. Lo que nos está afectando no es la enfermedad en sí, sino es las consecuencias que está acarreando esta enfermedad. Una de ellas es el confinamiento. Entonces, eh, dentro de estas acciones que necesitamos tomar, hay gente que la población le cuesta ver beneficios, le cuesta, sobre todo si son a corto plazo, ¿no? Hay gente que he escuchado que dice es que ya nos han estado moviendo las fechas y nos las postergan y bueno, al final de cuentas no son decisiones tomadas así tan a la ligera, ¿no? Sino son parte de un estudio donde se puede ver qué acciones tomar, ¿sí? Es decir, las estadísticas nos van llevando a que las autoridades, sobre todo en salud, nos fueran diciendo es que vamos a ir postergando las fechas, ¿no? Y sin embargo hay una tentativa, ahorita ya he dicho que hay el subsecretario Hugo López Gatell ya ha dicho que hay muchas comunidades en donde la curva de contagios ya se aplanó, es decir, ya no ha habido más casos, ¿no? Entonces, y es por esto, por esta toma de conciencia y porque la gente toma acciones. Y como toma acciones, entonces es porque ya tienen un interés, ya tienen una motivación, si ya muestran un porqué, ¿no? Eh, Sin embargo, hay muchas personas que incumplen estas recomendaciones de autoridades. Y como les digo, las van a volver a cumplir, van a seguir esas recomendaciones una vez que tomen más conciencia. Hay, hay acciones que han tomado
decisiones que ha tomado las autoridades, la población. Hay recomendaciones que hemos tenido de la Organización Mundial de la Salud, que son recomendaciones generales, hay recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y bueno, estas son acciones a las reacciones que se han suscitado, ¿no? Es decir, hay recomendaciones como el hecho de protegerse, ¿no? Es decir, solamente había en unos inicios, empezaron a haber acciones, como los voy a mencionar un poquito más, pero un poquito más adelante. Vamos a poder seguir estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de, como les decía, tomar mayor conciencia. Suena a lo mejor un poco repetitivo lo que estoy diciendo, pero es que eso es lo importante. Primero tenemos que tomar conciencia de qué es lo que nos está afectando. Entonces, una vez que lo conozcamos, podemos entonces seguir las recomendaciones y podemos ser partícipes de propiciar un buen entorno en nuestros hogares, que es donde estamos, hay personas que están, que permanecen aisladas solas, ¿no? Es decir, estamos hablando de hogares unipersonales. Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No dejes de perder contacto. Al final de cuentas, esa es otra cosa. Somos seres sociales por naturaleza, y como parte de esta naturaleza, estamos hablando de que todas las emociones que se nos están moviendo, todo a lo que nos estamos enfrentando emocionalmente, implica que tengamos nosotros un aflore, ¿sí?, de emociones y sentimientos. Entonces, eso, cuando nosotros ya nos encontramos ahí, con las emociones expuestas, somos más vulnerables. ¿Por qué? Porque tampoco las conocemos. Por eso desde el inicio vengo recalcando que lo importante es precisamente tomar conciencia, porque tomando conciencia es como mejor nosotros vamos a poder afrontar una situación, sea esta. Aquí en los comentarios me indican que, bueno, dicen, es difícil seguir la cuarentena con niños o jóvenes en casa, y es precisamente por eso, precisamente esa parte, porque nosotros podemos tener la mejor de las intenciones, pero cuando no somos conscientes de qué es lo que estamos sintiendo, entonces es cuando se nos viene el problema, porque como no sabemos qué sentimos, no sabemos cómo manejarlo. Entonces esto se va a ir desencadenando y va a ir acumulando, se va a convertirse en una bola de nieve. ¿Por qué? Porque no sabemos manejarlo. Aquí tampoco estoy hablando de que podemos o que debamos reprimir lo que sentimos, porque al final de cuentas yo estoy en contra de esa palabra, reprimir las emociones, ¿no? Sino hay que saber manejarlas. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros reprimimos una emoción, lo que hacemos es guardarla, y va a estar contenida, y va a estar como una olla de presión. Entonces, en cualquier momento, si no se maneja como debe ser, entonces esa olla de presión va a explotar. Y sí, es difícil, pero debemos de tomar primero conciencia. Hay personas que pueden ser un poco más conscientes de las facetas en las cuales va pasando, las fases de desarrollo de las personas. Creo que cuando nosotros somos conscientes de que un adolescente, por la etapa en la que está pasando, van a ser, va a tener ciertas características, va a tener, no sé, expresiones en contra de la autoridad, va a ser desafiante, va a ser dormilón, no sé, ¿no? O sea, va a tener
va a tener ciertas características un adolescente, y este adolescente lo que va a ir, lo que va a ir haciendo es, va a ir guardando sus emociones. Un niño hay que explicarle, hay que hablarle, los niños entienden, y sobre todo cuando hablamos de, de, de corazón a corazón, cuando le hablamos con el alma a un niño, el niño entiende, aunque entiende lo que le vamos a decir, de lo que le estamos contando. Tenemos que hablarnos, sentarnos, ponernos a su altura, a la altura de sus ojos, de su nivel, y poder hablarle, porque esa es la manera en la que se le habla a un niño, ¿sí? A un niño no se le habla cuando un niño es pequeño, el adulto de pie, hay que agacharse y hablarle a los ojos, a su mismo nivel. Esas son estrategias que uno va a ir asumiendo, pero hay que ir conociendo cuál es la parte del proceso y del desarrollo en el cual el niño va pasando, porque es más fácil y va a ser más llevadera. Tampoco, por ejemplo, a un adolescente le vamos a justificar que sus rabietas o sus desplantes de ira, es que ni modo, hay que dejarlo porque es un adolescente, ¿no? Ahí también hay que poder tomar el control y hacerle ver, ¿no? Cuáles son cuál es el panorama. Entonces, y ahí hay que ver que que uno va a estar afrontando junto con él. Hay que hacerlos ver en esta situación, tanto niños como adolescentes, hay que hacerlos ver que ellos no están solos, que ellos van a estar acompañados por gente que los ama, por gente que quieren estar y que van a estar ahí para ellos, ¿no? Que si van a necesitar un abrazo, porque así lo pide el niño o el adolescente, bueno, el adolescente algo un poco más complicado, eh, va a surgir un fortalecimiento de lazos, que eso es lo que se va a buscar, ¿no? Tanto en adolescentes como con niños. Lo que se va a buscar es fortalecer los lazos. ¿Cómo vamos a fortalecer los lazos? Sí, aquí en los comentarios dicen que es difícil porque uno está acostumbrado a trabajar para traer el sustento a casa y salir adelante. Y también nos comentan que evitar que se abuse de la tecnología. Solo están conectados si se les acaba el mundo, si se les va el internet. Sí, esta parte también es cierta, y en este fortalecer los lazos es que nosotros vamos a tomar acciones. Por ejemplo, vamos a tener actividades, podemos hacer juegos de mesa, ver películas, actividades en jardín, ¿no? Arreglar una maceta, una planta, eh, y vamos a poder fortalecer esos lazos, ¿sí? Platicar mucho, tener diálogo. Este es un momento ideal para ir recuperando esos momentos de diálogo. Sí, tampoco hay que sobreestimularlos, ¿no? Pidiendo y exigiendo y todo, ¿no? O sea, hay que manejarlos todo con un cierto nivel, con una cierta eh, tolerancia, porque al final de cuentas estamos hablando de, por ejemplo, niños y adolescentes, estamos hablando de personas que a lo mejor no están muy conscientes. O sea, si uno como adulto a veces no sabemos lo que sentimos, como niños y adolescentes es un poco más complicado, ¿no? Sobre todo en esta etapa de transición. Cuando nosotros, hace un rato comentaba yo que había acciones que se tomaban por parte de recomendaciones, y una de estas recomendaciones era quédate en casa, y sí, como nos comenta Rolando, es difícil, es complicado que de repente te encuentres en una situación en donde estás encerrado en la casa y te quedas sin traer el sustento a la casa, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cambio de rutinas, y un cambio de rutinas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esta parte del cambio de rutinas es un proceso nuevo al que nos tenemos que enfrentar, y puede ser un proceso de choque. ¿Por qué?
porque si vivo yo solo, bueno, a lo mejor puedo hacerlo más llevadero, pero estamos hablando de, del cambio de rutinas de cuatro, cinco personas en un hogar, entonces ahí ya se complica, ¿no? Porque es el cambio de rutina y es, no sé cómo, yo, papá, no sé, tengo que hacer este cambio de rutina y no sé cómo enfrentarlo, yo, mamá, yo, hijo, yo, hija, entonces todos están en ese choque. Eh, bueno, ahorita en un momento voy a, voy a hablar también sobre cómo, bueno, aquí me preguntan cómo identificar los primeros síntomas de la depresión, ahorita los comento. También nos comentan que como adolescente es muchísimo más difícil el aislamiento al ver cómo tus amigos, conocidos, se la pasan en la calle como si nada pasara. Eso lo hace aún más difícil y más desesperante. Es correcto, y es como lo que mencionaba hace un momento, hay mucha gente que incumple las recomendaciones de las autoridades y hay veces que nosotros decimos, bueno, es que cuando ya tomamos conciencia de todo lo que implica, de todo lo que es, entonces vamos a decir, bueno, es que el hecho bueno, esas personas, no sé, son inconscientes, son, no sé, hay gente que, como lo mencionaba Rolando, ¿no? Es que hay gente que no puede quedarse porque si no, no puede, si no lleva su comida, no sé, a lo mejor tiene que, su sustento al hogar, ¿no? Hay pagar servicios que no son, o sea, no, o sea, esas situaciones continúan, ¿no? Son pagos, hay pagos de rentas, entonces a lo mejor ellos dicen, es que yo no me puedo quedar en la casa, ¿no? Y hay veces y muchas veces juzgamos, ¿no? Es decir, es que todos los que andan en la calle son inconscientes, pero no, pues hay gente quien está realmente buscando el sustento para el hogar, ¿no? Pero arriesgándose, ¿no? Y como adolescentes mucho, sobre todo porque están en ese proceso de transición, de conocerse, por eso es un adolescente, porque adolece, es decir, tiene ciertas circunstancias en las cuales eh, eh, estar en la búsqueda de sí mismo, ¿no? Y como esa búsqueda de sí mismo es que hay mucha gente que lo llama rebelde, hay mucha gente que dice que es incontrolable, es que no puedo con él. No, lo que pasa es que están en un proceso en el cual están en la búsqueda de sí mismos, estamos conscientes de que son cambios psicológicos, cambios de pensamiento, son cambios hormonales, entonces es una bomba, un adolescente es una bomba. Eh, por eso hay que identificar la etapa en la que están pasando para poder ir acompañándolos. Esto es lo importante. Una vez que conozcamos cuál es la fase del niño y del adolescente, entonces nosotros podemos ser partícipes junto con ellos, ¿no? De su proceso de cambio. Y a lo mejor ellos no son conscientes, pero uno los podemos ayudar y platicar con ellos y decirles, mira lo que te está pasando es por esto, no te preocupes, pero también hacerle énfasis en decirles que, o sea, no te pases, ¿no? O sea, te explico, pero no excedas ese límite. Y esta parte de las decisiones que uno toma, al final de cuentas tenemos que enfrentar consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Mm, eh, Como consecuencia no me refiero a algo malo, ¿no? Puede ser algo bueno. Por ejemplo, salir a trabajar y llevar el sustento a casa es una consecuencia, ¿no? Es decir, todo acto tiene una consecuencia. No significa que tenga que ser mala. Eh, Otra consecuencia de salir a trabajar es contagiarse. Esa es otra consecuencia mala, ¿no? Entonces, es, un acto puede tener diversas consecuencias. Eh, y como parte de estas decisiones a las cuales nosotros nos estamos afrontando, tenemos que conocer cuál es el proceso, por qué tomamos una decisión de determinada manera. Eh, una decisión implica, es multifactorial, no nada más es lo pensé, lo medité y lo decidí, ¿no? O sea, son estímulos que nosotros vamos recibiendo del medio ambiente, de nuestra sociedad, de nuestro grupo de iguales. Eh, Estos estímulos nos empiezan a generar ciertas emociones y ciertas emociones nos empiezan a llamar la atención y nos empiezan
a enfocar la atención en ciertos rasgos, en ciertas características de una situación. Entonces lo analizamos la toma de la atención, elegimos si sí o si no, o tomamos la elección que a nosotros mejor nos vaya a parecer. Entonces después decidimos, y después de la decisión viene el aprendizaje. Ese es un proceso normal de toma de decisiones. Entonces, una vez que, como les decía y les mencionaba hace rato, una vez que somos conscientes de muchos factores, podemos hacer más llevadero esto. Hay comportamientos, como parte de esta toma de decisiones, hay comportamientos irracionales. Estos comportamientos irracionales son, por ejemplo, las masas no controladas, ¿no? Lo que veíamos en muchos países, donde las características de una situación donde de por sí hay pobreza y de repente se les llama a un confinamiento, entonces hace más difícil, más complicada la situación. Entonces ahí es donde surge este movimiento de masas, de personas que no se pueden controlar. Y cuando es así, surgen más reacciones como la represión por parte de autoridades, por parte de gobiernos, ejércitos, etc. ¿No? También como parte de estos comportamientos irracionales a los cuales se cae mucha gente. Bueno, estamos el miedo al contagio emocional, es decir, como no podemos tener información, estamos todo el día, como mencionaban hace rato en uno de los comentarios que leí, estaban en estamos inmersos en una sobresaturación, sobreestimulación, porque estamos haciendo uso excesivo de los dispositivos, por ejemplo. Los dispositivos no son malos, sino que estamos totalmente sobresaturados de información. ¿Sí? Vemos, hay gente que ve y cree todo lo que aparece en las redes sociales se lo cree, ¿no? Hay muchos que sabemos que mucha de la información que aparece ahí son noticias falsas, información falsa. Y también otro de los comportamientos irracionales en los cuales nos hemos estado observando, estamos hablando, es el racismo. Y no hablamos sobre el racismo por color de piel, por etnia indígena. Estamos viendo un racismo en el cual los servidores, los profesionales de la salud están siendo agredidos, están siendo atacados, ¿no? Entonces, ese es otro comportamiento irracional, el racismo. Hemos visto muchos casos en los cuales ha habido casos de enfermeras que les han aventado cloro, hay muchos casos en los cuales se han dado a conocer imágenes donde en un edificio, en un conjunto, les mencionan al doctor, a la doctora, a la enfermera, sabes que mejor quédate en el hospital porque corremos el riesgo todos de estar contagiados, ¿no? Porque si nos contagiamos va a ser por tu culpa. Entonces, ese tipo de agresiones y de violencia, bueno, al final de cuentas, es el residuo, es la consecuencia de un comportamiento irracional porque no ha sido meditado, no es comprendido de fondo. Por eso yo hago mucho énfasis y lo vuelvo a hacer en conocer, eh, en conocer a fondo la situación. Sí, exactamente. Lo que es, como comentan, no puede, claro, no puede portar con honor su uniforme, sí, es lamentable, pero es por un comportamiento irracional, porque no analiza, sino se deja llevar por ese miedo, por esa angustia de saber que el que vive enfrente es un doctor, es una enfermera, y que por esa persona me puedo enfermar yo, y si me enfermo puedo hasta morir, ¿no? Entonces
es un comportamiento irracional, no meditado. Eh, pero, ¿por qué no? Porque está sobreestimulado por esa ansiedad, está desbordado de miedo. Entonces, es una de las situaciones en las cuales estamos viendo. ¿Qué es? Y ya pasando a este tema, ya de lleno, muchas de las consecuencias de las que nos causan estrés, que nos causan angustia, que nos causan ansiedad, que nos causan depresión, es precisamente lo que comentaba hace un rato, es el cambio de una rutina en la cual yo me la vivía en la calle, por ejemplo, ¿no? Bueno, no yo, pero como ejemplo, este, hay personas que estaban todo el día en la calle, en la oficina, en el gym, con los amigos, y total, ¿no? Nada más ocupaban la casa para dormir. Entonces, nosotros hemos sido limitados en este cambio de conducta al cual eh, se nos ha impuesto por nuestra salud. Está la limitación del desplazamiento, es decir, ya no puedo ser libre de transitar, ya no puedo ser libre de salir. Eso que me lleva a estar encerrado. Y a esta limitación del desplazamiento, a este encierro en el cual, al cual estamos siendo partícipes, entonces viene la incertidumbre por toda esa información falsa, por toda, eh, por toda esa exageración, ¿no?, que se hace de todas las circunstancias y todas las situaciones y que nos genera mucha incertidumbre. Esa incertidumbre, esa incertidumbre es parte fundamental de el que no estemos teniendo una buena salud mental. Y a eso hay que sumarle lo que mencionaba Rolando hace un momento, la falta de recursos, ¿no? Estos recursos, bueno, eh, se hacen cada vez más limitados. eh, y todo esto es un cúmulo. eh, Sí, exacto, eso lo iba a mencionar. Aquí en los comentarios dicen hay que pensar que no estamos encerrados sino protegidos. Eso es correcto. Pero yo también estoy mencionando que, por ejemplo, yo usaba la palabra encierro en el sentido de que hay mucha gente eh, que no visualiza, como no tiene esa percepción de la realidad de que estando adentro estamos protegidos. Al contrario, lo toma como decir, es que, híjole, es que aquí sigo encerrado, ¿no? Eh, y sí, exactamente, es parte de la toma de conciencia de las campañas que se están generando para hacer cambiar ese chip, ¿no? Es justamente ese el punto en el cual nosotros podemos afrontar una perspectiva. ¿Sí? Si nosotros nos estamos quejando todo el tiempo de que estamos encerrados, vamos a tener problemas, vamos a tener mayores problemas emocionales y con los que viven con nosotros. Si nosotros nos estamos hablando de protección, entonces el chip cambia. Y eso es claro, eso lo iba a mencionar en un momento. El chip cambia y como cambia, entonces nosotros podemos ser partícipes de otro tipo de emociones. Por ejemplo, el amor. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo a mis seres queridos, estoy protegiendo a quien vive conmigo, al que vive a un lado de mí, ¿no? Si son en edificios o condominios. Eh, y sí, ayer veía yo una publicidad ayer donde decía juntos no, unidos sí. Y es precisamente eh, es esta parte en el cual nosotros sabemos que como sociedad podemos cumplir y podemos salir adelante de esta situación y que quedarnos en casa es una manera de protegernos. Yo lo decía en uno de los videos que aparecen en mi sitio, que protegerme es protegerte, cuidarme es cuidarte. Entonces, es ese cambio de conciencia. Hay que cambiarnos el chip, quitarnos eso de que estamos encerrados, estamos protegiéndonos. Estoy protegiendo a quien amo.
Entonces, exactamente, tenemos que agradecer, hay que agradecer el poder protegernos quedándonos en casa, así es. Esto es fundamental. ¿A qué es a lo que nos enfrentamos emocionalmente durante este confinamiento? Nosotros nos estamos enfrentando a necesidades sociales, eso es innegable, ¿sí? Como les decía, el ser humano es un ser social por naturaleza y como parte de esta necesidad social no podemos quedarnos encerrados, necesitamos tener contacto con los otros, con los demás, y como parte de este contacto con los demás es que nosotros podemos hacer más llevadero. Una de las recomendaciones es que tengamos contacto con nuestros familiares, por el medio que sea, ¿no? Y que tengamos, o con nuestros amigos, ¿no? Es decir, a hacer, mm, vamos a hacer, a seguir con esto de que necesitamos al otro, porque al final de cuentas, aunque estamos nosotros protegidos dentro de nuestros hogares, nosotros no podemos quedarnos aislados, ¿sí? Es decir, una cosa es que estemos protegidos, estemos resguardados en nuestro hogar, nos quedemos en casa, eh, y que a que nosotros estemos aislados. Nosotros no estamos aislados, podemos tener contacto con todas las personas que nosotros conozcamos. ¿A qué nos enfrentamos emocionalmente en este confinamiento durante la enfermedad? Nos estamos enfrentando a emociones negativas, es decir, estamos enfrentándonos a problemas de soledad, de depresión, de tristeza, de ansiedad, y esto va a hacer que surjan ciertas sintomatologías de depresión y de infelicidad personal. Esto va a hacer que se nos alteren nuestros estados de ánimo, nuestro sistema inmune, pero una vez que con nosotros conozcamos esto que estamos sintiendo, entonces vamos a poder afrontar la frustración que a lo mejor en este momento podamos sentir, y vamos a tener un proceso de adaptación mucho más sencillo. Ahorita vamos a ofrecer, antes de continuar, 10 minutos de preguntas y respuestas para los profesores de la multiversidad que nos siguen. Mientras empiezan a poner sus preguntas, contesto la pregunta de Arturo, que decía cuáles son los síntomas de la depresión. Bueno, inicialmente, una depresión bien, una depresión es un conjunto de síntomas en los cuales podemos tener melancolía. Si la depresión inicia con falta de atención personal, ¿sí? Es decir, no quiero asearme, no quiero salir, necesito estar en casa, necesito dormir, hay agotamiento. Y son factores son indicios. Sin embargo, hay que recordar que en un inicio no estamos hablando de depresión, estamos hablando de melancolía, de tristeza o de cierto conjunto de síntomas que ya después de un tiempo se convierten en depresión. Sí, estamos hablando que después de que hay una cronicidad de más o menos 6 meses. Es decir, después de 6 meses puede haber un diagnóstico válido de una depresión, ¿no? Sin embargo, si hoy digo, es que amanecí deprimido, pues no lo creo, ¿verdad? A menos que hayas pasado ya 6 meses con cierto conjunto de síntomas.
Ok, ok, Laura comenta, buenos días, trabajo con niños desde preescolar hasta preparatoria. ¿Cuáles serán los cambios emocionales después de la contingencia? ¿Cuáles serán los cambios emocionales después de esta contingencia o sus consecuencias cuando esto termine? Bueno, aquí como lo mencionaba, se nos cambió una rutina, ¿no? Y de los primeros cambios que vamos a notar una vez que todo esto termine es regresar a la rutina anterior. ¿Sí? Eso va a traer otra consecuencia, va a traer otros choques también emocionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor los alumnos como alumnos está uno enfrentando ya una situación de a cierto punto comodidad, ¿no? Tomar clases en línea, hacer tareas en casa y de repente salir, vístete, ponte el uniforme, levántate temprano, asiste a la escuela. eh, Todo eso también hay que irlos acompañando. Este es un trabajo cuando son niños en etapa escolar o cuando son adolescentes o jóvenes en etapa escolar. Es un trabajo en conjunto. Es decir, no se le puede exigir al niño solo, o al joven o al adolescente, no se le puede exigir solo. Es un trabajo que tiene que hacerse junto con papás y eh, junto con las instituciones educativas. Es algo que tiene que hacerse eh, de manera coordinada con los tres. ¿Por qué? En qué consistirá, por ejemplo, el hecho de poder decirle a un niño, a un adolescente, eh, que va a regresar a la escuela y a lo mejor de inicio va a decir, oh, qué padre, voy a volver a ver a mis amigos, voy a volver a voy a salir, ¿no? Ya voy a estar en la escuela. Hay algunos que así, así lo van a hacer de inicio. Sin embargo, cuando se enfrenten a la realidad, es cuando viene esta confrontación, como decir, ay, es que no lo esperaba así, ¿no? Y porque es salir, es nuevamente movilizar al niño, al adolescente, al joven, para que salga de esa zona de confort en la que se quedó durante este confinamiento, ¿no? Donde tomaba sus clases en la casa, hacía sus tareas, sus actividades, y entonces es ahí donde entre los tres hay que ayudarlo, hay que coordinarlo, mucho tiene que ver en enseñarle a expresar lo que siente y lo que piensa, porque esa es la manera más fácil de poder ayudarlos. No podemos obligarlos, sí, pero sí podemos irles enseñando qué es, cómo puede él demostrar eh, sus emociones. ¿Cómo motivar a nuestros jóvenes a distancia para que su formación académica sea su prioridad, aun con todas estas situaciones de salud y confinamiento social? Bueno, al final de cuentas es importante mencionar que aunque estamos en esta situación, su educación no pasa a segundo término. O sea, es solamente un cambio de rutina en el cual nosotros bueno, los estudiantes, los jóvenes, siguen formándose, siguen estudiando. Con mencionarlo como siempre se ha dicho, no son unas vacaciones, sino es otro modo de aprender. Y creo que este va a ser un nuevo reto para las instituciones educativas. Eh, quienes manejaban a lo mejor cierta parte de las actividades, ¿no? Manejaban plataformas educativas donde se subían actividades y se hacían los trabajos en la escuela y en la casa y se subían a una plataforma para que fueran evaluados. Y a lo mejor esa era uno de los inicios. Pero cuando nosotros nos encontramos ante una realidad en donde nosotros nos estamos metiendo, al final de cuentas, también en esta esfera de una zona de confort. Eh,
hay que resaltar que no pueden pasar, no se puede perder una prioridad. Al final de cuentas, aunque esté en casa, dicen muchos papás o muchos, es que tu única obligación o tu única responsabilidad es es estudiar. Y sí, o sea, no podemos cambiarles el chivo, o sea, el niño tiene que seguir con esa responsabilidad de poder estudiar y de poder seguir formándose, preparándose y en un ámbito multifactorial, es decir, tenemos que tomar aprendizajes no solo de la escuela, sino de la casa, por ejemplo, ¿por qué? Porque a lo mejor aquí ya hay personas con las cuales, hay niños, jóvenes, adultos, adolescentes, con los cuales ya estamos viendo que, que a lo mejor su rendimiento es un poco mejor en estas circunstancias, ¿no? Es decir, en estas circunstancias de ver eh, si se, perdón, de ver que hay un panorama en el cual nos estamos, los jóvenes se están enfrentando para poder continuar con sus estudios. Y parte parte de las emociones que se van a tener, ¿no? En este confinamiento, o después de esta situación, una vez que pase, como les decía, bueno, es retomar nuevamente un rol que se tenía, ya un rol presencial. Ahora vamos a tener que exponernos nuevamente, por así decirlo, a una sociedad, a nuestros grupos sociales, a nuestros, a nuestros grupos de iguales, ¿sí? En el caso de los adolescentes, de los niños. Entonces, creo que va mucho de la mano. Eh, Ahorita vamos a mencionar cómo se puede controlar la ansiedad. También nos comentan cómo trabajar la ansiedad y cómo saber si sí es ansiedad. Bueno, como les mencionaba, podemos determinar, bueno, viendo precisamente cuáles son las consecuencias o aquello que nos causa, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a tener miedo, de repente, por ejemplo, había una persona y un caso muy sonado, ¿no? Que decía, es que yo no salgo, no voy a salir de mi casa para nada. Y un día pide pide una pizza y pues resulta que se enferma, se contagia del, del, del coronavirus, del virus. Y, y dice, bueno, pero, o sea, yo no salí de mi casa, pero ¿cómo fue que sucedió? Y bueno, se determinó que fue por la caja de la pizza, ¿no? Que iba contaminada. Pudo haber sido en cualquier parte del trayecto, no significa que el repartidor lo llevaba, ¿no? Era portador, sino en cualquier parte del trayecto se pudo haber adherido, ¿no? Entonces se determinó que en la caja estaba y se contagió. Entonces, hay ciertas, como lo mencionaba hace un momento, hay ciertas tomas de decisiones que hacemos como base de comportamientos irracionales. Eh, y como consecuencia, no medimos lo que podrá suceder. ¿Sí? Hay emociones negativas o hay emociones en las cuales, como les mencionaba, nos estamos enfrentando, como son la soledad, la tristeza, la ansiedad. Y la ansiedad, a qué nos lleva? Precisamente a tomar decisiones irracionales. Pero ¿cómo podemos identificarla? Bueno, eh, hay reacciones físicas, hay reacciones emocionales. ¿Sí? Una característica de la angustia, de la ansiedad, es precisamente es una consecuencia del miedo. Hay que saber a qué le tenemos miedo. Una vez que conozcamos nuestra emoción, por eso desde el principio vengo resaltando que es importante conocer qué es lo que sentimos, para nosotros podemos saber cómo manejarlo, porque nosotros no podemos
enfrentar una situación sin saber qué es lo que sentimos, ¿sí? Nosotros, esa es una de las maneras, como me preguntaban ahorita, ¿cómo se puede controlar la ansiedad? Bueno, primero necesitas saber, conocer cuáles son tus emociones, porque una vez que las logras determinar y a tiempo, entonces puedes manejarlas, que es lo contrario a controlarlas. Controlar significa reprimirlas, y reprimirlas no es la manera adecuada, ¿sí? Sino tienes que aprender a saber qué es lo que sientes para saber cómo, cómo actuar, ¿sí? Es lo que decía, una vez que nosotros estamos teniendo un proceso de alteraciones del estado de ánimo, entonces tenemos una afectación en el sistema inmunológico, ¿sí? Nos podemos estar enfermando o, por ejemplo, aquellas personas dicen, ay, no voy a tomar frío porque me voy a enfermar en la garganta, y de repente se toma un refresco bien frío y, y se enferma en la garganta, ¿no? Entonces, pero es porque el estado mental lo puso propicio para que el sistema inmune también reciba una afectación. Cuando nosotros conocemos a ciencia cierta cuáles son, cómo se están presentando nuestros estados de ánimo, entonces nosotros podemos hacer frente a las situaciones, nosotros podemos afrontar incluso frustraciones. Esto nos permite ser más adaptativos al proceso de cambio. Esto nos permite ser o estar más acorde con la situación que estamos presentando. Bien lo dice, bien lo decía Darwin, ¿no? En su obra, bien lo decía Darwin, que no sobrevive el más fuerte, sino que el más rápido se adapta a las circunstancias del entorno. Y es precisamente cuando nosotros conocemos cuáles son las circunstancias en las cuales estamos inmersos, entonces nosotros, es decir, cuáles son los poderes, cuando nosotros podemos tener conciencia de de nuestra situación, de nuestras emociones, entonces podemos nosotros ser partícipes de este proceso de adaptación. Aquí en uno de los comentarios dice, podría ser concentrarnos en el día a día, no pensar en lo que sucederá, sino hacerle frente hasta que suceda, con mucha unión familiar. Sí, claro, al final de cuentas es parte de las actividades, ¿no? Hay recomendaciones que surgen de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, colegios profesionales de psicólogos o de médicos o de... O, sí, o sea, son circunstancias que nosotros nos permiten eh, ser, estar, ¿no? Afrontar mejor una circunstancia. Esto de concentrarnos en el día a día, esa es una de las cuestiones de las cuales nosotros estamos recomendando, ¿sí? Por eso iniciaba yo esta charla con decir que era importante conocer nuestra situación real actual, ¿no? El conocimiento nos va a generar un parteaguas, ¿no? En la toma de decisiones de nosotros. Por ejemplo, con esto, ¿no? De concentrarnos en el día a día. Sí, normalmente nosotros con tanta información y falsa información, mucha de ella, empezamos a generar mucha especulación. Es que me voy a contagiar, es que no voy a poder salir, es que eh, necesito conseguir mis víveres, pero ¿qué tal si me pasa algo? Entonces, nosotros estamos, toda esta cuestión de la ansiedad nos va a estar llevando precisamente a tener pensamientos de esa manera. Entonces, conozcamos nuestra realidad, concentrémonos en el día a día, como bien lo menciona Brisa. Hay que concentrarnos en el día a día y no pensar en lo que sea, porque al final de cuentas la especulación es uno de los problemas del ser humano.
¿sí? Y lo vemos en un ejemplo muy burdo, muy básico. Eh, es que yo pensé que tú lo ibas a hacer, ¿no? Es que yo no sabía que lo tenía que hacer, pero yo pensé que tú lo ibas a hacer. Yo especulé, y entonces por esa especulación fue que algo no salió bien. Entonces, así es mucho de esta situación. Dejemos de especular, hay que vivir, concentrarnos en el día a día y hay que estar. Hay actividades que nos van a permitir centrarnos en este día a día. ¿Cuáles son? Convivencia con la familia, platicar, ¿sí? Juegos de mesa, ver películas, compartir tiempo, fortalecer los lazos familiares, ¿sí? Este es un muy buen momento que, que podemos aprovechar para eso. También como parte de las recomendaciones de estos organismos internacionales por parte de la Secretaría de Salud, por ejemplo, bueno, tenemos las actividades de ocio, de llevar una vida ordenada en alimentación, en higiene, en deporte, tener hábitos saludables. ¿Mm? Entonces, eh, más aparte sumarle esos cambios de conciencia. Conciencia me refiero a tener noción de todo esto, ser consciente de nuestras emociones, ser consciente de nuestro entorno, y eso nos va a ayudar a poder ser más empáticos con el que tengo a un lado, ¿sí? Eso nos va a llevar a ser más, a tener mejores relaciones y empezar a fortalecer estos lazos. Nosotros como padres simplemente por estar ahí ya les dimos seguridad a nuestros hijos. Sí, exactamente. Y con las recomendaciones que les decía hace un momento, por ejemplo, si son niños pequeños, hablarles en su nivel, a su altura, verlo a los ojos, agacharse y hablarles y hacerles ver que esta situación va a pasar. ¿Sí? Eso es importante, no es permanente, porque mucha gente se empieza a estresar, se empieza a angustiar porque no le ven fin a esto. Pero lo primero que tienen que ser conscientes es que hay un momento en el cual va a haber un momento en el cual esto va a terminar y podremos retomar a lo mejor un estilo de vida que nosotros teníamos. Hay que hacerle ver eso a los niños, a los adolescentes, a las personas vulnerables, hay personas de la tercera edad o personas mayores, las cuales se, están en esa circunstancia de que ya les está afectando el estar resguardados en casa para protegerse. Una de las preguntas que nos hacen: ¿qué opina de los contrastes de actitud que hay en la sociedad respecto a la forma de llevar a cabo las medidas de confinamiento y conservación de la salud? Bueno, como comentaba hace un momento, hay zonas en las cuales eh, se están, la curva, las curvas de crecimiento de las cifras de confirmados se están aplanando. ¿Por qué? Porque están tomando las medidas. Es decir, al inicio mencionaba yo que había una serie de recomendaciones, ¿sí? De campañas que se están haciendo y que han despertado interés y han motivado a la población a poder estar protegidos y a poder estar resguardados para no contagiarse. También es importante, como lo mencionaba hace rato, hay gente, en uno de los comentarios lo mencionaba, que es difícil poder estar en casa y estar pensando en que no puedo llevar el sustento a la casa. Esa es otra cuestión. Si, por ejemplo, no podemos juzgar a todos los que están. Hay mucha gente que las campañas no les ha despertado esa motivación o esa seguridad y, y no creen en todo lo que está sucediendo. Sin embargo, eh, va a todos aquellos que lo están haciendo, a todos aquellos que están eh, protegiéndose en casa, están protegiendo a los que quieren.
Es que hay que analizar muchas situaciones. Yo mencionaba el ejemplo hace ratito, es que hay, a lo mejor de todos los que están afuera, no todos están porque quieren o porque no lo creen, no creen todo esto que está sucediendo, sino porque no tienen de otra, porque si no, no pueden llevar el sustento a su casa. Y eso es su prioridad, y lo hacen aún sabiendo que pueden correr ese riesgo, ¿no? Que medidas hay muchas, sí hay muchas, pero hay gente que es lo que tiene y es lo que con lo que cuenta en el momento para poder tomar una decisión. Entonces, es ahí cuando nosotros no podemos estar juzgando a todo el mundo. Leo de los últimos comentarios. Tips para llevar a cabo las actividades diarias sin caer en la frustración o el enojo. La mayoría de las personas están con tareas de los hijos, el hogar, trabajo. Ok. Eh, ese, ese tema, ahorita el tiempo se nos está ya agotando. Entonces yo creo que ese tema lo voy a dejar en una de las publicaciones y con todo gusto le respondo y lo dejo en una de las publicaciones hoy mismo. Es importante estar con ellos para apoyarlos y que vean ellos que cuentan con nosotros. Sí, efectivamente, lo que les comentaba, hablar con todas estas personas. Esto que está pasando, ¿cree que les afecte en la educación del alumno? Mm, es que hay de todo, ¿no? Yo hace rato lo mencionaba que hay alumnos que están hasta mejorando su aprovechamiento, su rendimiento académico en estas circunstancias. Entonces no podemos hacer una generalización, sino tenemos que hacer como profesionales de la educación, tenemos que abordar esta multifactorialidad en la cual un alumno puede aprender, ¿sí? No todos aprenden de la misma manera, eso ya lo sabemos. Entonces, no todos aprenden de la misma manera, entonces eso creo que es el parteaguas. Hay otros a los cuales su rendimiento académico está bajando. ¿Por qué? Porque están entrando en una zona de confort. Pero es parte de esto que se está dando. Entonces necesitamos tener mayor motivación, no mayor cantidad de actividades, que digo, tampoco está mal, ¿no? Pero tener un mayor rendimiento, en incrementar la motivación en los alumnos. ¿Cómo vamos a manejar la ansiedad? Una de las preguntas, y ya con esto vamos a concluir. Primero tenemos que reconocer y aceptar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Eso es lo principal, eso es lo fundamental. Porque una vez conociendo y aceptando nuestras emociones y nuestros pensamientos, entonces nosotros podemos controlar nuestras reacciones. ¿Cómo vamos a controlarlo? Respirar, esperar, tomarnos nuestro tiempo. Esto nos va a permitir reconocer que tengamos la necesidad de certeza, ¿sí? Es decir, reconocer necesidad de certeza como innecesaria. Solamente, como decía Brisa hace un momento, vivir en el día a día sin dejar de especular ni de tener pensamientos. Al final de cuentas hay que tener noción de que los pensamientos no son hechos, son solo pensamientos. Y sin embargo, una de las mayores causas de sufrimiento es nuestros propios pensamientos, porque los damos por hechos, pero no lo son. Tenemos que soltar pensamientos o sentimientos sin reaccionar. ¿Cómo que sin reaccionar? Sí, una vez que nosotros conozcamos o nos estemos dando cuenta, por ejemplo, es que ya me estoy enojando, ya me estoy dando cuenta de qué emoción empieza a abordarme. Entonces, una vez que tomamos conciencia de nuestra emoción, lo más probable es que esa emoción se mitigue. Es decir, la estamos manejando. ¿Uh-huh? Tenemos que enfocarnos en el presente, en el momento, tenemos que contactar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro entorno, y tenemos que redirigir la atención. Esas son unas técnicas, unas estrategias
que igualmente aquí en mi página eh, lo, voy a, lo voy a publicar sobre el manejo de la ansiedad. Tenemos, sin embargo, no es lo mismo manejar eso con todas las personas. Tenemos a personas vulnerables, personas de la tercera edad. ¿Cómo se aborda la ansiedad con ellos? Bueno, hay que tener una información apropiada, hay que ser congruentes con ellos, hay que brindarles seguridad y también a los niños. Hay que tener mucha comunicación, expresar las emociones. Una de las principales cosas en las cuales se tienen que trabajar es en aprender nuestras emociones para poder expresarlas. Tenemos que mantener cerca al cuidador. Tenemos que elaborar juegos, recreación, rutinas, expresar medidas de mitigación. Y, y bueno, con esto ya se nos acabó el tiempo, pero igual podemos entablar otra segunda y con todo gusto. Eh, por mi parte, sería todo en este momento. Quiero agradecerles a todos por su atención, por participar y agradecer también a la Multiversidad Latinoamericana y por apoyo a la contingencia. La Multiversidad Latinoamericana ofrece al público en general un 30% de descuento en beca en todas las licenciaturas y para poder contactar hay que hay que llamar al 87 17 31 55 65 y al 87 17 31 55 55. Las licenciaturas, bueno, se muestran aquí. Entonces tenemos licenciaturas en Administración y Gestión de Empresas, licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, licenciatura en Contaduría y Finanzas, en Mercadotecnia y Comunicación, licenciatura en Derecho con enfoque en juicios orales y licenciatura en Ciencias de la Educación. Por mi parte. ¿Ok? Y también quiero aprovechar como comercial a todos los profesionales de la salud en primera línea de atención del COVID-19, doctores, médicos, enfermeros, camilleros, a todo ese personal que está al frente en las trincheras en la atención al COVID-19, les voy a ofrecer servicios de asesoría y atención psicológica gratuitos a todo el personal de la salud, profesional de la salud que lo requiera, se lo estoy brindando sin costo alguno. Para poder contactarme pueden entrar a mi sitio web www.iramolivera.com o también aquí por Facebook. Mi teléfono pueden ser al 8713 57 53 18 y también al correo electrónico psic de psicólogo psic.higaol@gmail.com. Bueno, por mi parte es todo y quedo atento